Un placer dar la bienvenida a ese espacio de abordajes familiares, que es un espacio, reitero, que pretende pensar abordajes familiares, o mejor dicho, vinculares, como la pata formativa para una línea de implementación de esa estrategia, pero como vamos a ver, no es borrón y cuenta nueva, sino que pretende hacer una recuperación también de la historia de abordajes familiares, de abordajes vinculares en el hospital, que es un ejercicio importante, qué valioso que es en nuestro tiempo hacer el ejercicio de recuperar la historia para pensar nuevos modos de intervenir. Y también hacer eso a través de una estrategia formativa, ¿no? Valorizamos y celebramos que ese encuentro suceda. Las compañeras van a presentar las ilustres disertantes, que son personas de gran importancia institucional, así que dejo a cargo de las compañeras, y un placer y un honor estar en ese encuentro con ustedes. Bueno, muchas gracias. Primero, felicitarlas y agradecerles que estén acá. Es muy importante para nosotros el aporte de ustedes, ya que son dos profesionales que son de la casa y han participado en algún momento del hospital. El aporte que ellas van a dar tienen que ver con un recorrido del abordaje vincular desde los inicios hasta la actualidad de este hospital, ¿sí? Así que es muy importante. Nos acompañan Silvia Gianni y Viviana de Tomaso, que son trabajadoras sociales, licenciadas, y magíster Silvia, ¿verdad? Bueno, los dejo con ellos para que podamos compartir sus prácticas. Bueno, no pensé que iba a haber tanta tecnología cuando me convocaron, pero, pero voy a tratar de... mi idea es leer, porque quiero transmitirle, no son muchas cosas las que puedo transmitirle, porque mi experiencia, la que voy a transmitir, fue hace 40 años, porque yo entré en el 1977 en el hospital y me fui en el año 84. Hago un pequeño recuento mío. Me recibí en el año 1976, había ingresado en la universidad en el año 73, con ciertas expectativas en el ejercicio de mi profesión, fundamentalmente en el trabajo comunitario, que se vieron frustradas con el golpe de 1976. En el último año de la cursada de la materia, que fue un año difícil de transitar porque nos queríamos ir, era el año 76 y nos querían echar, así que fue un año difícil. Tuvimos una actividad que se repetía todos los años. Se relevaban instituciones para generar una guía de recursos. Una de esas instituciones que me designaron a relevar, entre otras, fue Senareso. Senareso despertó en mí un interés, comparado con el resto de las instituciones, un gran interés, ya que tenía un corto tiempo de desarrollo y había empezado, y algo inusual en esa época, desde lo que yo podía conocer, era que se destacaba por su trabajo interdisciplinario. En marzo me presento, ingreso al curso de capacitación en servicio, título que usé en el Garrahan para las becas, que se llaman becas de capacitación en servicio, porque me pareció muy oportuno, porque era capacitarse mientras se estaba en funciones, trabajando sobre la tarea. Y en octubre surge una vacante por la que ingreso como profesional de planta. En el transcurso de ese año ingresaron alrededor de entre 20 y 30 profesionales, ninguno superaba los 30 años.
me encontré en este inicio del ejercicio de mi profesión con un afuera hostil, contrapuesto a un espacio que brindaba posibilidades de desarrollo personal e intelectual. Un espacio a descubrir y a construir que nos obligaba a capacitarnos. Eso fue fundamental. Casi ninguno sabía nada, sabíamos lo que habíamos recibido en la universidad, pero en el tema teníamos que formarnos. Y mis recuerdos están sobre todo basados en impresiones personales, que quedaron grabadas porque fueron irrepetibles. Esto es así. Si estoy acá sentada, cosa que nunca no soy para nada disertante, me gusta la actividad, me gusta la intervención, pero no me gusta dar clases, es porque quería transmitirle lo irrepetible de la experiencia que yo viví en esos años en el hospital, acá en el centro. Yo le digo Cenares. Eran tiempos donde la represión, la persecución, las desapariciones, las muertes y el alejamiento de la gente querida ocupaban todas las palabras y por mucho tiempo los recuerdos. Pero lo cotidiano estaba en ese presente que ahora es la historia que les estoy contando. Ese presente que tenía resquicios porque la jefa del servicio social que teníamos, Beatriz Balcells, diariamente nos leía el Buenos Aires Herald, nos sentaba en grupo y nos leía el Buenos Aires Herald, y fue la primera vez, que esto se lo conté a las chicas los otros días, la primera vez que vi la foto de las locas de la plaza en un diario. Voy a empezar a tratar de transmitir ese cotidiano laboral que ya les dije está más en mis emociones que en mi mente. Trabajé un tiempo corto en consultorios externos en etapa diagnóstica y tratamiento. La familia tenía un espacio central en esa primera aproximación, fundamentalmente para definir una estrategia a seguir en el tratamiento. A su vez, la familia era la que se hacía cargo de la primer demanda de atención. Los primeros que llegaban pidiendo atención era la familia, que creo que después lo va a plasmar Silvia con lo que fue los grupos de orientación familiar. Es importante aclarar que en ese momento atendíamos adolescentes exclusivamente y en su mayoría la gente que demandaba atención era clase media. Media baja, pero ese era el corte social que nosotros recibíamos en la institución. Hice visitas domiciliarias. Voy a empezar a dar cuenta del trabajo que hice. Hice visitas domiciliarias, las recuerdo muy útiles e instrumentales en la primera etapa de mi trabajo. En un momento pasaron a ser algo a cumplir, para rellenar una parte de la historia clínica. Necesario para que esté cubierta, pero como un deber ser. En las historias clínicas debe estar reflejado. Las chicas hicieron una investigación. Cuando vinimos nosotras, en otra oportunidad vine a ver una investigación que hicieron un grupo de psicólogas, de residentes, donde se veía la historia desde el año 75 hasta el año 84. Y ellas encontraron las historias clínicas. Yo creo que eso tiene que estar reflejado en las historias clínicas porque había una hoja especial para registrar lo que era la visita domiciliaria. Desde mi perspectiva, la visita domiciliaria siempre fue una invasión en lo privado, no era algo, y sobre todo en la segunda etapa cuando era algo a cumplir, que no estaba dentro del marco de lo reflexivo. En un momento la vuelta de la visita domiciliaria pasaba a ser una reunión y pasaba a ser un lugar de reflexión, y en otros momentos pasó a ser nada más que un registro obligado porque estaba la hoja a llenar. Entonces, desde ese lugar ya aparecía como una invasión en lo privado sin un objetivo claro.
a definir. Lo que sí rescato es lo que estaba diciendo recién, los espacios de reflexión que se generaban a partir de finalizado ese primer proceso diagnóstico y la definición de la estrategia a seguir. Teníamos entrevistas individuales, a veces de conjunto, generalmente el psicólogo, el psiquiatra, la trabajadora social, una entrevista de admisión, después había una vista individual del paciente por un psiquiatra o un psicólogo y la parte familiar, donde después nos juntábamos para definir una estrategia a seguir con ese paciente. Hablo de paciente, en ese momento le decíamos asistido. No me gusta para nada, le decíamos así. ¿Vos también? Sí, sí, en la época, sí, siempre. Eso, claro, era otra idea, era de parte dependía del Ministerio de Acción Social, sí, y tenía otro sentido. Sí. Era el Centro Nacional de Reeducación Social, digamos que teníamos asistidos, no teníamos pacientes. Eso tuvo una vuelta cuando se abrió la clínica de adultos, pero no institucionalmente, sino en lo cotidiano. ¿Por qué era importante la presencia de una trabajadora social en cada una de las instancias del abordaje integral de la situación? Esta pregunta me la hice porque Vanessa me la hizo. Entonces la incluí en el escrito. No hablo de tratamiento individual del paciente, sí de todo el entorno que rodeaba a este trabajo. Voy a dar mi impresión al respecto. En los años 60 y 70 se dio una movilización teórica donde se cuestionó a la familia como institución y a todas las instituciones en su conjunto. Se dio muerte a la psiquiatría y se ubicó tanto a la familia como a la psiquiatría en el centro de la escena. Estos años fueron disparadores de las nuevas formaciones familiares y se desarrollaron experiencias concretas hablando de psiquiatría social y la inclusión de la comunidad en ese marco. Pichon-Rivière, Goldberg y la experiencia de psiquiatría social en el Hospital de Lanús, Line con su libro sobre el cuestionamiento de la familia, Cooper y la muerte de la psiquiatría, y todo el marco que no me acuerdo, porque era muy grande toda la teoría que teníamos en ese momento con la que desde donde partíamos, y era un marco teórico-filosófico. El hombre en sociedad formaba parte de una red social, de un contexto determinado, sobre todo de una inserción comunitaria. Partíamos desde ese lugar. Aunque estas experiencias fueran interrumpidas, el germen teórico dio espacio a otras formas de abordaje de situaciones complejas, más integrales. Las distintas profesiones que hacían efectivo un trabajo interdisciplinario, los distintos marcos teóricos, el reconocimiento de que nos necesitábamos, que nuestras miradas eran distintas, generaron espacios de reflexión que hicieron posible definir una estrategia en cada situación planteada, tomando cada una de ellas como algo particular. ¿Pensamos a la adicción como un síntoma? ¿Pensamos al adicto como emergente de un sistema institucional patológico? ¿Pensamos al adicto como sostén de una homeostasis o equilibrio familiar o social? ¿O lo pensamos como integrante activo de un sistema de relaciones formado por subsistemas? ¿Es portavoz de una sociedad que no lo contiene o de instituciones que se ven cuestionadas ante la evidencia de sus falencias? Desde esta perspectiva, que se contemplan o no, que se complementan o no, pero nunca se bifurcan todas esas formas de pensarlo, el trabajo social pasó a tener un espacio claro de intervención,
en la tarea psicosocial de abordaje, siempre tomando cada situación como algo particular, ya que las estrategias deben ubicarse en la perspectiva de cuidado. Desde esta perspectiva de pensamiento, desde esta perspectiva teórica, llegamos a la perspectiva de cuidado, instituciones de sostén, integrantes de instituciones que puedan funcionar en el cuidado y acompañamiento, sus sistemas familiares que van equilibrando el desequilibrio, organizaciones sociales, medios sociales contenedores, etc. Para un abordaje de estas características es fundamental el conocimiento de la familia del paciente y su contexto, la implementación de redes sociales que contengan la necesidad de información y de cuidado. Bueno, acá hice un apartado porque en un momento se pensó a la droga como sujeto y incluimos al adicto en que eso sigue funcionando en un grupo de riesgo, en la perspectiva de grupo de riesgo. Y desde ese lugar nos acercamos a la perspectiva de control y los profesionales que hacen falta están ligados a la fuerza de seguridad. La opción es la discriminación y el aislamiento. La oscilación es constante en el abordaje de este tipo de situaciones. No sé si esto se entendió, pero hay dos líneas de pensamiento. El adicto te pone frente a dos situaciones. Una es dejarlo frente a toda su realidad y a su contexto y hacer un análisis de esa realidad y ese contexto, o considerarlo un adicto a las drogas, como la droga como centro de su vida, y ponerlo en un lugar de control, aislarlo, discriminarlo. No sé si esto se entiende un poquito más. En el tratamiento familiar trabajé en la lectura y análisis de la contradicción de lo manifiesto. Mi intervención generalmente no se daba en la sesión en sí, salvo con alguna pregunta vinculada a la información necesaria para ir construyendo la intervención. Manteniendo el proceso diagnóstico, tuvimos que formarnos para el manejo de la contratransferencia. Este posicionamiento fue construido interdisciplinariamente, cometiendo errores, formándonos en grupos de distintas profesiones, porque también en la lectura conjunta de la teoría podíamos observar las distintas miradas e intervenciones de un mismo texto. Ejemplo, las dos sesiones. Puse este ejemplo porque hubo en un caso que participé como trabajadora social y un psiquiatra como pareja de terapia familiar. Y hubo una situación que se dio donde la familia invitaba al paciente a irse de vacaciones y el paciente decía que solo se iba de vacaciones si se iba conmigo. Y la primera sesión la sostuve. Y la segunda sesión, la ansiedad no me permitió sostener el proceso terapéutico e intervine, hecho que obturó el proceso terapéutico. Eso lo manejamos con cámara Gesell de por medio y con observadores y con reflexión a partir de mi intervención que había obturado un proceso que se estaba dando. Eso dio pautas, dio necesidad de seguir formándose en lo que es contratransferencia y formándose, aunque mi intervención generalmente no se daba dentro del marco de la sesión, sino salvo alguna pregunta para profundizar en el proceso diagnóstico, en la construcción del diagnóstico, y si no se daba fuera del medio para ver con qué recursos contaba ese paciente para poder trabajar y para poder continuar con su tratamiento. Recursos sociales. Esa era nuestra lectura. Del otro lado eran recursos personales. ¿Cómo se entiende lo que dice? Bien. Otro eje que tuvimos que trabajar muy profundamente fue el aspecto transgresivo del adicto, que esto escapa a la situación de trabajo familiar,
pero sí me pareció importante rescatarlo porque fue algo de mucha reflexión en el trabajo de la comunitario. Cuando ya empecé a trabajar en internación y trabajábamos comunidad, la comunidad internada, y hacíamos reuniones y tipo asambleas con todos los pacientes internados, y con el tema cuando surgían las salidas los fines de semana, y empezaron a surgir situaciones que debíamos tener normas claras que contengan situaciones que se daban en los momentos de las salidas o en los momentos de la convivencia. Y todo lo que Lacan aportó en lo transgresivo fue aprovechado desde nuestra mirada como trabajadores sociales, desde un lugar, y cada una de las profesiones lo tomó desde el lugar que podía abordarse. Yo creo que la problemática de las normas debe ser algo cotidiano en la situación, que no sé si están trabajando en internación y cómo se están manejando, pero es algo que para nosotros fue de mucha reflexión, mucho trabajo, mucha ida y vuelta, mucho trabajo. Y como todos nuestros lugares de abordaje, hacer el esfuerzo de dejar nuestros prejuicios fuera de la intervención. Ejemplo, iba a contar, les quería contar un ejemplo que le conté los otros días a las chicas, donde hay una mezcla de voluntarismo, y de distintos aspectos que se fueron jugando, donde no solo yo estaba involucrada en esta situación, sino todo un equipo, pero que nos hizo trabajar en los instituidos, el instituido familia, el instituido mamá. Cuando empezó la internación de adultos, empezamos a trabajar familia, hijos, que era totalmente distinto trabajar familia, padres. Teníamos una interna que tenía una hijita internada en un hogar de Maastricht. Llegan las fiestas y decidimos que la mamá tenía que estar con la hija en las fiestas. Entonces yo me tomé el tren, fui a Maastricht, fui al hogar, previo a autorización judicial, que el servicio jurídico, porque no era que trabajábamos individual, era toda una maquinaria que se iba articulando. Intervención judicial, el pedido judicial, la autorización, retirar a la madre del hogar y traerla en el tren a que esté con la hija, a que esté con la mamá. Eso fue para Navidad. Para Año Nuevo se articuló, se pidió para que salga la mamá y la mamá la retire y la traiga. Cuando la ingresa con marihuana en la ropa. Eso fue profundizar en el conocimiento de la patología y profundizar en el conocimiento de lo que nosotros estábamos involucrados en esto y en algún momento no podíamos ver o no podíamos escuchar de la patología. Para mí fue un punto de inflexión, que no tuvo que ver con alejarme del paciente, sino darle el espacio y la escucha y el lugar que tenía que tener el paciente. Bruno Bulacio en su libro habló de desinstitucionalizarse o institucionalizar la reflexión, que me parece fundamental en cualquier cosa que nos propongamos.
para lograr atravesar cierto orden del saber y darle un conocimiento real a lo que cotidianamente estamos viviendo. Hasta acá llegó mi información. Después mi idea sería poder charlar si hace falta y si alguno de ustedes tiene alguna duda. Y quiero agradecerles porque para mí fue muy importante repensar esa etapa. Fue una experiencia muy sentida para mí y no se volvió a repetir como experiencia en lo reflexivo. Y les quiero dejar unas palabritas. Puedo decir que las contradicciones pasan a ser una opción, la conversación entendida como una actividad entre pares en la búsqueda del conocimiento puede ser el instrumento y el otro, ese otro que te cuestiona, te interpela, pasa a ser tu oportunidad de repensarte. Bueno. Bueno, en principio quiero agradecer a las compañeras que nos invitaron para este día porque fue muy especial, una invitación para reconstruir, hacer una especie de genealogía del trabajo con familias en la institución y espero que los recuerdos sean lo más fieles posible a lo que ocurrió. Pero bueno, me llamó la atención como a partir de empezar a reconstruir para el día de hoy iban apareciendo cosas que no tenía registrado que las tenía. Así que bueno, en principio yo empecé a trabajar en los años 80, siendo estudiante todavía en esta institución. Y lo que quería un poco contar acerca de cómo era el trabajo con familias en ese momento en consultorios externos, voy a hacer como una reconstrucción de los espacios de los que puedo dar cuenta y cómo esos dispositivos tenían que ver con una adaptación de los servicios a la población. O sea, realmente esto fui dándome cuenta al reconstruir esta parte histórica de cómo esto que Vivi cuenta, que es la reflexión y la discusión permanente, hacía que se generaran dispositivos en función de lo que creíamos que era necesario, ¿no? O sea, tratar de que no sean los pacientes quienes deben adecuarse a los dispositivos, sino lo contrario, los dispositivos adecuarse a las necesidades de los pacientes. Entonces, trataba de volver a los años 80 y a cómo eran las características de los pacientes de la institución, teniendo en cuenta que esta institución era referente nacional y latinoamericana, o sea, no había otras instituciones que atendieran esta problemática. La primera institución que hubo en el país fue el Fondo de Ayuda Toxicológica, el FAT, y luego, o sea, que fue en los años 60 y luego en los años 70 el Senareso en ese momento. Ahora, por ser una institución pública y estatal, el impacto que tenía en la zona, acá se atendían pacientes de Paraguay, de Bolivia, de Chile, de Brasil, que venían a hacer tratamiento porque no había en sus lugares tampoco. Y siendo una institución nacional, pero que atendía a todo el país, digamos que hay cosas que pensaba hay que aclararlas al día de hoy porque era una realidad muy diferente, no había otros dispositivos de atención y si bien el consumo de sustancias psicoactivas no era un problema en nuestro país, no era un problema epidemiológico en nuestro país, por eso creo que es importante pensar en cómo se fue construyendo esto como problema. Había un problema de alcoholismo muy importante y sin embargo no había una sola institución que se ocupe del tema de alcoholismo y esta tampoco se ocupaba. Acá podían venir personas que consumieran alcohol en tanto consumieran otras sustancias, ¿no es cierto? O sea que
que también creo que es importante pensar en cómo se construyó un problema, que era una institución que tenía digamos que recibía pacientes del país y de Latinoamérica, pero que el problema estaba muy circunscripto, ¿no? Digamos, el tipo de consumos de la época había un consumo endovenoso importante, había sustancias que hoy es más difícil de encontrar, como heroína, ácido lisérgico, había mucho más de lo que hay ahora. Pero eran consumos muy restringidos y por eso pensaba, si hoy vemos cuáles eran los criterios o las coordenadas para definir una internación en los años 80, probablemente hoy fuera un paciente para consultorios externos. O sea que esto estaba corrido en relación a lo que era esa realidad. Por eso vamos a ver en clave de época, ¿no? Tanto los modelos teóricos que nos nutrían en ese momento como, bueno, cuál era la realidad concreta de los pacientes que se atendían. Y nosotros en este hospital, bueno, que en ese momento era Cenareso, se recibían a grandes rasgos dos formas de demanda familiares en consultorios externos. Por un lado, aquellas familias que llegaban con sospechas de que sus hijos consumían drogas o con temor de que así fuera. Así era que muchas veces a las consultas traían sustancias para que sean analizadas acá. Esto era muy habitual. Acá no se hacía eso, pero era algo que insistía, el tema de que aparecían las familias con sustancias para que nosotros les digamos si eran o no sustancias psicoactivas. Y había otro grupo de familias que venían pidiendo saber cómo podían hacer para traer a sus hijos a consulta. Entonces, para el primer grupo había un grupo multifamiliar que era un grupo con una impronta educativa, o sea, un grupo que funcionaba en consultorios externos y en donde en cada reunión se tomaba un tema, supongan problema de límites, la adolescencia, ser padres de niños a diferencia de ser padres de adolescentes. O sea, en cada reunión había un tema que era el tema central y las familias, estas familias que se acercaban con temores para ver con sospechas y demás, tenían esa instancia grupal que generaba lazos, o sea, que después seguían en los bares de la zona, o sea, las familias generaban lazos a partir de estas reuniones que yo diría que los efectos eran muy limitados. En realidad era como ir a un curso acerca de adolescencia, digamos, no. Y por otro lado, para estas familias que se acercaban angustiadas, preguntando cómo podían hacer para traer a sus hijos a tratamiento, la respuesta institucional era: si ellos no vienen, nada se puede hacer desde acá. Lo que resultaba absolutamente insoportable para las familias que se les devolvía desde acá que hagan lo que venían a decir que no podían hacer, e insoportable para quienes trabajábamos en la institución y teníamos que como única respuesta esta, ¿no? Entonces los profesionales más jóvenes, en general, éramos los destinatarios por ley de gallinero de atender estas orientaciones, y los profesionales con más tiempo en la institución derivaban en los más jóvenes que se hicieran cargo de esto tan incómodo. Esto fue como el caldo de cultivo, digamos, por eso creo que más allá de los marcos teóricos de cada uno de los profesionales, había una praxis muy interesante. Había un trabajo de discusión y de salir de lo que era práctica y convertir en trabajo clínico, digamos, lo que se hacía, ¿no? Y en este mismo lugar, en donde hoy es todo un salón de conferencias,
Desde estas columnas para aquel lado funcionaba la biblioteca y este fue el lugar en donde se hacían reuniones motorizadas por Bruno Bulasio. Hoy creo que vamos a hablar mucho de él porque me parece que dejó una marca muy importante en la institución, o es importante, digamos, que quede su nombre con los dispositivos que fueron generados a instancias suyas. Porque a partir de esta incomodidad, él supo organizar esta incomodidad y bueno, pensar en cómo se podía hacer un abordaje distinto de estas demandas familiares. Un profesional con experiencia dentro sí, del sí. hospital, digamos. Entonces, bueno, se empezó a generar un modo de atención que era absolutamente diferente del que se planteaba como educativo, como un espacio donde había un discurso acerca de determinados problemas delimitados por los profesionales que organizaban los cursos. Y lo que se empezó a hacer es pensar en una orientación familiar en donde justamente los padres que venían diciendo no logro traer a mi hijo y vengo a pedir un turno en nombre de él, de otro, bueno, correr esa cuestión de seguir pidiendo turnos para otro y poder trabajar con lo que a ellos les pasaba y con las dificultades y las posibilidades y con qué otras cosas sentían que no podían. Y a partir de ahí se generaron los grupos de orientación familiar, que fueron estas instancias grupales para familias que venían solicitando esto y en donde se les dio una respuesta que en muchos casos implicó un movimiento dentro de la familia que provocara que sus hijos consultaran luego acá o en otros lugares. Esto que lamentablemente no se midió en el momento porque no se... digamos, esto no se midió, no se evaluó, no se investigó. ¿Cuántas de estas intervenciones después provocaban un movimiento dentro de la familia, ¿no? Esta misma modalidad de atención que siguió durante un tiempo y luego se interrumpió, porque bueno, con esto así como traía Vivi, el afuera y el adentro y las cuestiones que pasaban tanto dentro de la institución como las políticas, ¿no? Sobrevino un tiempo de mucho ataque a las instituciones públicas. Hoy podemos tener muy claro lo que son las operaciones de las corporaciones y los medios de comunicación. Bueno, no es nada nuevo. Y fue un tiempo donde bueno, la clase media abandonó las escuelas públicas, la clase media abandonó los hospitales públicos en esta situación de mucho ataque a las instituciones públicas. En esta situación había problemas institucionales, ¿no? que provocaron que muchos de nosotros nos fuéramos en ese momento con la conducción del hospital y bueno, en un momento en que dimos por cerrada una etapa, y situaciones fuera de la institución en respecto de las instituciones estatales. Entonces hubo un periodo en donde se provocó un éxodo prácticamente dentro de este hospital, ¿no? Hubo muchísimos profesionales que dejaron el hospital. En ese tiempo, durante ese tiempo, y también a instancias de Bruno Bulasio, a él se le pide que desde acá se trabajaba en el área de capacitación con la demanda de escuelas, ¿no? Y quiero hacer un paralelo porque de algún modo el abordaje de las familias, el abordaje de las instituciones corrió más o menos por andariveles parecidos. Las respuestas que se daban en los 80 a las escuelas desde acá tenían que ver con clases acerca de distintas situaciones de crisis, familiares, sociales, cómo en ese momento aparecían los consumos de drogas y demás. Era
digamos, en una prevención entendida desde la cuestión de instalar un discurso que en relación a los discursos de época, de todos modos, era progresista, porque coexistía en esa misma época el trabajo que hacía la Policía Federal, que iba mostrando cocaína y mostrando y hablando con un discurso mucho más ligado al discurso ético-jurídico, ¿no? Pero de todos modos era algo que en realidad no tenía que ver con la demanda que traían las instituciones. Las instituciones pedían charlas y desde acá linealmente se les devolvía lo mismo que pedían, que eran charlas. En realidad lo que se empezó a hacer, y empezó a hacer Bruno Bulacio con el programa de asesoramiento profesional en la institución, fue escuchar la demanda de las escuelas. Bueno, ¿por qué piden una charla de drogas en una escuela? Y ahí empezaron a aparecer las demandas institucionales y qué cosas eran denunciadas con los consumos de drogas en las escuelas, ¿no? Y se empezó a trabajar ya no con los alumnos, que eran, digamos, que la intervención con ellos era pedida por otros, sino que el trabajo fue trabajar con quienes pedían, ¿no? Con quienes venían y mostraban una preocupación con el tema, bueno, y ahí hacer el caminito, digamos, de orientación para orientarnos nosotros y para la orientación de la institución acerca de cuáles eran los problemas que estaban denunciados por los consumos problemáticos. Y ahí hay infinidad de intervenciones que se hicieron y que tuvieron un destino muy distinto al que tenía que ver con las charlas en las escuelas, ¿no? A partir bueno, después de este tiempo, y también tengo que autorreferenciar porque es de lo que puedo dar cuenta, en el año 88, con otra intervención, con la intervención de la doctora Chamó, bueno, nos enteramos de que había una nueva intervención, de que había una línea muy diferente de trabajo, y varios de los que nos habíamos ido volvimos en ese momento. Entre ellos, bueno, Mónica González, que después juntas trabajamos en los grupos de orientación familiar. En ese regreso, inmediatamente trabajamos sobre los grupos de orientación familiar con esta línea con la que con Bruno trabajamos juntos en el Centro de Orientación de la Fundación Convivir, que en ese tiempo estuvimos trabajando muchas personas que nos fuimos de acá en este Centro de Orientación Familiar. Y bueno, entonces a la vuelta, de algún modo, se dio un intercambio tanto de la experiencia que teníamos acá por la diversidad que había en el hospital, como por nutrido de algún modo por la experiencia en el Centro de Orientación Convivir, por el tipo de discusión teórica y de intercambio que había en ese espacio. Me gustaría decir que hasta este momento la perspectiva del problema de los consumos de drogas era una perspectiva psicosocial. Vemos que en parte durante el tiempo de la dictadura y en parte en democracia, de todos modos no se avanzaba en cuanto a una mirada que incluya aspectos antropológicos, culturales, políticos, económicos, sino que se circunscribía a la persona que consumía drogas y su familia, con lo cual los dispositivos tenían relación con esas coordenadas de la época, ¿no? En los grupos de orientación familiar que coordinábamos con Mónica González y con María Esther de los Santos, que una psicóloga que se jubiló hace poco tiempo, aparece una demanda de parte de un padre que formaba parte del grupo de orientación familiar de organizar en su barrio un grupo de orientación familiar para los padres de los amigos de su hijo, que también consumían drogas.
Ya eran otros tiempos, era un tiempo donde había irrumpido el consumo de cocaína muy generalizado. En los barrios solían decir en ese momento, en los 90, que era más fácil conseguir un poco de cocaína que un litro de leche. O sea, como que fue una irrupción, como fue después con la pasta base en algunos barrios. Entonces, ahí inauguré el primer grupo de orientación familiar barrial, que fue en Villaluro, en una sociedad de fomento. Y creo que ahí se iba anudando una cuestión de experiencia y de perspectivas, de ampliar la perspectiva, con una demanda que apareció en esa ocasión, en donde esta sociedad de fomento, producto de las caídas de las instituciones barriales, solo cumplía función de club donde hacían deportes, y a partir de esta actividad se empezaron a plantear los miembros de la sociedad de fomento recuperar acciones de las que llamaban fomentistas, que eran acciones comunitarias que no pasaban por pagar un arancel para hacer patinaje ni nada por el estilo, sino otro tipo de acciones. Entonces, este grupo de orientación barrial terminó con una jornada comunitaria en Villaluro de discusión acerca de los jóvenes, el barrio y cómo eran estos problemas, ¿no? Ya en ese momento, particularmente, había pasado al área de prevención y seguía sosteniendo solo el grupo de orientación familiar en consultorios externos. Se incorporó Roxana a los grupos de orientación familiar, Silvia Widner, bueno, Ana Facal siendo concurrente. Y lo que yo seguí trabajando fue en grupos de orientación familiar barriales, en donde por los barrios que demandaban esta atención, que eran en general villas del conurbano o villas de capital, el pasaje de una mirada psicosocial a una mirada que incluya todos estos otros aspectos realmente fue inmediata, porque era imposible poder responder a un problema que empezaba a tener un nivel epidemiológico, seguir respondiendo con una causa tan limitada, ¿no? Como ser, digamos, de algún modo delimitar un problema que estaba adquiriendo este impacto. Acá siguieron habiendo grupos de orientación familiar, y lo que sí, bueno, como me fui contando por los grupos de orientación barriales, estaba omitiendo algo que fue muy importante, que es que cuando las familias venían a consultar, el registro que se hacía de las familias era con el nombre de sus hijos. O sea que acá sus hijos, que por ahí no iban a venir nunca, tenían una historia clínica a su nombre, y esto a quienes hacíamos de orientación familiar nos parecía algo muy poco ético, algo reñido con los derechos de las personas, porque en realidad nadie estaba dando su consentimiento para tener una historia clínica en un hospital, y no reflejaba además a quién era que estábamos atendiendo, que eran las familias. De ese modo, hicimos un proyecto para establecer los legajos familiares. En ese momento se llamaban legajos en vez de historias clínicas, que tuvieran una numeración distinta, un color distinto, y en donde los nombres fueran los nombres de quienes consultaban. Algo que debía ser ir de suyo, o sea, no, pero bueno, digamos, no era así, entonces fue necesario crear un proyecto para que esto sea posible. Y así se crearon las historias clínicas familiares, y tengo que decir que es sintomático
que vengo preguntando desde hace aproximadamente 4 semanas y cada vez con más insistencia cuando se acercaba esta clase. Conociéndote un poquito. Insistente social. ¿Cuándo fue el año en que empezamos con estas historias clínicas familiares? ¿Dónde están las historias clínicas familiares? ¿Hasta qué años se siguieron con las historias clínicas familiares? Y toda esta información no fue posible de ser revelada al día de hoy. Entonces, tengo mis problemas de memoria a esta altura para saber exactamente. Podemos reconstruir que fue alrededor de los años 92, 93, que puede haber empezado el tema de las historias familiares. Ahora, creo que no es poco que no sepamos este dato, en un momento en el que se le dio a esta orientación familiar un lugar muy importante. Y era un momento en donde también en el área de prevención había un teléfono que era para justamente orientación telefónica, donde la mayor parte de las personas que consultaban eran familiares, que consultaban para saber cómo podían hacer para tratar a sus hijos. Estos registros que tienen que ver con lo que hizo la institución con las demandas familiares, ¿no? La otra vez que cuando estábamos organizando esta reunión, lo que decía un poco es que lleva un tiempo que la familia o que las personas se acerquen a una institución, que sepan que este es un lugar donde pueden venir a traer sus problemas, que para la familia sea un lugar donde pueden ser escuchados. Lleva un tiempo, y llevó un tiempo y un armado y un trabajo. Y si no vienen familias en este momento, es una respuesta muy fácil decir que los pacientes ahora no tienen familia. Es una respuesta muy fácil. Es como las respuestas que se daban en otra época, de decir la patología es así, la patología es así, y entonces no nos preguntamos por las cosas de este lado del mostrador que no estamos haciendo. Como todo, cuesta más construirlo que destruirlo, y cuando deja de ser un espacio para las familias, es muy difícil que nuevamente las familias sientan que va a ser un lugar en donde pueden recurrir. Con las instituciones lo mismo. O sea, digamos, nosotros trabajamos a partir de esta modalidad de escuchar la demanda de quienes demandaban y de trabajar con ella, con organizaciones de desocupados, con organismos de derechos humanos, con distintas organizaciones preocupadas con qué hacer con los chicos del barrio que estaban tirados en una esquina, en una ranchada, consumiendo. Y eran intervenciones que de algún modo tenían que ver con esta intervención con la orientación familiar, en donde no íbamos a la ranchada porque justamente quienes eran el mejor recurso para acercarse a la ranchada eran las personas que venían angustiadas a ver qué podían hacer por los chicos de la esquina. Entonces eran, de acuerdo a Castel, serían los controles societarios, eran esas personas que eran los vínculos sentidos, los vínculos útiles y los vínculos reconocidos por los pibes, que eran esa persona que se acercaba y decía, deja esa porquería y venía a tomar mate a mi casa. Entonces, trabajando con esas personas había efectos con las distintas instituciones. Bueno, creo que es importante pensar en todas estas intervenciones porque de algún modo al dejar de ser un lugar en donde se puede recurrir para solicitar esto, bueno, estas organizaciones estarán dirigiendo su demanda a otros lugares o a ningún lugar. Pero supo ser un lugar en donde recibiera esas demandas, como las demandas de las familias, ¿no? Una nota de color que decía, porque, bueno, con esto también que a nosotros nos pasaba en APS, que la gente de los barrios decían, no, yo no sabía que existía el Hospital Laura Bonaparte, yo no sabía que existía el CENAR, eso nos decían en otro momento.
Y un poco para que vean cómo se fue, de algún modo, restando visibilidad a esta institución, y cómo en otro momento, en el momento en que les decía de ataque a las instituciones públicas, me acordaba de una estrofa de una canción de los Twists, que era en el mismo momento en que nos estábamos yendo de acá, por ahí la conocen, que decía: por suerte conseguí dejar el vicio, el cenarezo me enseñó muy bien, ahora sigo yendo a recitales, pero en vez de comprar, a comprar voy a vender. Esta canción era de la época en que, bueno, la institución sufrió toda esta cosa, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy importante que se retome, no de la misma manera, no con las coordenadas de esta época, pero lo que a mí me resulta muy difícil de escuchar, y he escuchado, es que ahora los pacientes no tienen familia. Esto realmente es muy difícil de escuchar. Y entonces sería interesante, creo, que con las situaciones de hoy, que son diferentes a las situaciones de ayer, se repiense y se dinamice un abordaje que dé cuenta de esto, porque me parece que es un déficit en la institución, ¿no? No hay familia, no tienen. Claro, sí, escuchamos cosas ahora tantas opciones de relaciones afines, digamos que tenemos una apertura ahí, como pensar en qué familia es la que no existe, ¿no? Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, algo. Es una pregunta, digamos, exclusivamente, un comentario en realidad más, porque, bueno, hay una parte de esa historia que yo compartí, porque bueno, yo entré en el 88, no estaba recibida cuando entré acá, me recibí estando en esta institución, pero hay una parte de esa historia que tenía menos presente, que la he leído, o la he escuchado de otros, y ahora de Viviana, y pensaba en algo que vos dijiste en relación a cómo te marcó la experiencia profesional tuya acá en la institución, y cómo a lo largo de todo tu desarrollo profesional y el pasaje por otras instituciones no pudiste como replicar esa marca. Y eso me pareció como muy fuerte, y me dejó como pensando mucho, ¿no? Volviendo a esa época, ¿no? El peso de esa marca también en otras, digamos, cómo fue el peso de esa marca tuya en otras instituciones, ¿no? Eso por un lado, que sí es una pregunta. Como qué cuestiones siguieron estando presentes de esa marca tan fuerte que vos haces referencia. Y por otro lado, quizás una reflexión que tiene que ver con esto de la necesidad de, me parece más en esta época, o en este momento que estamos viviendo, de poder capitalizar la historia de trabajo que tiene y que tuvo esta institución y que tiene en estos distintos momentos históricos, y no perderla. Eso. El contexto tiene mucho que ver. Yo siempre digo que fui una afortunada profesionalmente porque entré en Cenarezo y todo el movimiento profesional que había y la interdisciplina que existía y la posibilidad de reflexión que teníamos y los espacios de reflexión que había, no los había casi en ninguna institución. Los trabajadores sociales en los hospitales hacían certificados de pobreza en esa época. Entonces, y toda la capacitación. Yo salí de la universidad capacitada en teoría, en antropología social, digamos, tuve una capacitación muy amplia, pero no tenía la menor idea de la técnica
no recibí nada técnico. Tuve 2 años de una ampliación teórica impresionante y cuando se cerró la facultad y se volvió a abrir, pasé al casework. Digamos que mi formación profesional universitaria fue deficitaria. Después acá hicimos la escuela de Taragano, íbamos juntos, íbamos psiquiatra, trabajadora social y psicólogo, juntos a formarnos. Eso hacía que la teoría tenga, ya desde la lectura de lo que nos estaban dando, ya cada uno tenía su impresión y el otro la tomaba. Esto fue algo de una inclusión que yo después sí viví en el centro de salud, porque yo renuncié a Cenareso, no tenía trabajo, pero dije, hasta aquí llegué. Estuve 6 meses haciendo un curso de medicina social, también quería hacer un trabajo comunitario, que era mi primer objetivo, y entré en Ciudad Oculta, como becaria de Ciudad de Buenos Aires. Lo previo a las residencias, lo previo a las residencias fueron las becas de capacitación en Ciudad de Buenos Aires. Allí entramos antropóloga, sociólogo, 2 trabajadores sociales y residentes en pediatría. Ese trabajo tuvo otras aristas que realmente recuerdo y que fueron porque, por ejemplo, todo lo trabajábamos sobre el proyecto, digamos, trabajé muy bien. Y después entré en el Garrahan, que eso sí fue otra experiencia, donde para ocupar un lugar había que pelearse. Fue una pelea trabajé 30 años en el Garrahan y fue la pelea para la inclusión de las profesionales no médicos, como nos llamaban, fue siempre una pelea. Siempre peleamos desde un lugar siempre distinto al que teníamos en esta institución. La pelea siempre fue para incluirnos, para que se escuche la palabra, para que con el tema VIH, por ejemplo, fue un ejemplo, hubo puntos de inflexión. El VIH era los protocolos nos llevaban a que los trabajadores sociales teníamos que sacarle los hijos a las abuelas, que eran con quienes nosotros trabajábamos, y pasarla a amas de cuidados preferenciales. Y el infectólogo era el que era porque el protocolo no se cumplía como ellos querían. Y esas peleas eran mortales. Pero cada situación tuvo cosas muy a favor, muy en contra, pero el espacio de desarrollo que yo tuve acá no lo tuve en otro lugar. Sí lo tuve en el centro de salud, sí también, pero no fue, el hospital fue más tóxico, tuve cosas más tóxicas. Esto también, chicas, esto también tiene cosas muy tóxicas, pero todo lo que nosotros podíamos hablar con el otro, por eso puse la conversación como algo, realmente un instrumento que la sensación es que las instituciones siguen y la reflexión cada vez tiene menos espacio. Porque estamos siempre planteándonos qué pasa con las instituciones, y hay mucha teoría con respecto a qué pasa con las instituciones, pero el espacio de reflexión y la pelea en el Garrahan por el espacio de reflexión fue una pelea a capa y espada y no se logró. No, los trabajadores sociales, entre nosotras, las que nos queríamos, hacíamos trabajo, pero no se pudo. Siempre la supervisión fue afuera, siempre las que queríamos salir de poder encontrar algún espacio, siempre fue afuera, nunca fue institucional. Pero no sé si te respondo a la pregunta. Creo que no llega esta. Gracias. Me siento por ahí. No. Por en vano no llega. No, porque tengo una pequeñísima disfonía y por eso. No, que les agradezco muchísimo las ponencias de ustedes. Me quedé pensando en algo que
vos planteaste, Silvia, respecto a qué pasa, ¿no? ¿Cuál es la cuestión por la cual se vuelve dificultoso a veces, ¿no? Generar espacios, ¿no? En los dispositivos, ¿no? Para poder ubicar la posibilidad de escuchar a las familias, ¿no? O a una familia, ¿no? En singular, digo, esto yo lo traigo así como una cuestión, digamos, a partir de las supervisiones que realizo en la institución. Entonces, y de pronto hay, claro, la posición a veces surge del lado no tenemos tiempo, no hay recursos, ¿no? Y a mí me parece que es un tema ese, porque, bueno, más que nada yo lo pienso en términos de que hay una afluencia de pacientes en la institución con problemáticas de psicosis, con consumos problemáticos de drogas, de sustancias psicoactivas, que amerita, ¿sí?, básicamente, el poder tener algún tipo de intervención, cercanía con las familias. El tema es que la cuestión no se arme común para todos por igual, porque ahí es cuando empezamos con las homogenizaciones, ¿no? Con las reglas, el para todos. Y ahí la cuestión se complica, justamente, qué sé yo, en el curso que yo doy después de ustedes, trabajo esas cuestiones, o intentamos trabajar estas cuestiones, pero sí es una cuestión, ¿no? Porque yo escuchando el despliegue ¿no? respecto a la trayectoria, ¿no? En el desarrollo de la temática de abordar cuestiones ligadas a las familias o al trabajo con las familias en la institución, sí, de pronto también es quizás a lo mejor sintomático, dándole un cuidado a esa palabra sintomático, ¿no? Para que no se transforme en una suerte de estigma ni mucho menos, pero pensar que por ahí que estas intervenciones, ¿no? Cuesten de alguna manera, ¿no? Ser asumidas como un espacio, ¿no? No digo quizás grupal, sino en las intervenciones que sean necesarias, ¿no? Que haya lugar en la singularidad, digamos, justamente si apelamos a lo singular y al trayecto singular, subjetivo, apelamos también a que, quizás no para todos, pero bueno, y esto, ¿no? Me quedé pensando en esto de, bueno, que traían, eso era. Puedo agregar también un comentario / pregunta. En primer lugar, también agradecer el esfuerzo de genealogía, que no es para nada sencillo, y bueno, los autores que les gustan usar la metáfora de la arqueología siempre hablan de la arqueología como un trabajo creativo también, no solo un trabajo automático de revisar el pasado, ¿no? Demanda un trabajo de reconstrucción que es creativo, que es pujante, así que agradezco mucho. Y lo que quería, por un lado, con relación a lo que mencionó Silvia, yo me recordaba que en una actividad formativa, creo que a comienzos del año pasado, algo que comenté, creo, con las compañeras cuando empezamos a pensar algunas cosas del espacio ese de formación sobre familia, que surge de una profesional de trabajo social de acá del hospital, eso que vos mencionás como parte del discurso de los mismos profesionales, ¿no? Como algo sintomático, algo a analizarse, de los sujetos que, bueno, hoy no tienen familia. Y lo que mencionaba esta profesional era que eso venía, algo de eso venía en los discursos de los pacientes, ¿no? Que muchos pacientes se acercaban y decían, yo soy solo en el mundo,
yo no tengo nadie, ¿no? Y que obviamente ella decía, claro, hay que tomar algo de eso y nadie es absolutamente solo en el mundo, quizás es cuestión de repensar qué es la red vincular de ese sujeto, quizás no tiene una mamá y un papá y una familia tal como se entendía en un concepto de familia de otrora, pero que había que quizás indagar algo respecto de la red vincular de ese sujeto que pasa por otro lado, ¿no? Entonces, me quedé pensando en eso, ¿no? ¿Qué parte de eso queda de nuestro lado en tanto institución, que ella identifica a estos sujetos como sujetos solos en el mundo? ¿Qué parte de eso está instalado socialmente en el discurso de las personas que hoy concurren a la institución? La doble cara de lo que mencionabas. Y por otro lado, respecto de lo que trajo Viviana, yo quizás quisiera escuchar un poco más de esa idea de la institucionalización de la reflexión, que la trajiste también asociada, disociada, no sé, a la idea de desinstitucionalización. Yo vengo de otra escuela porque soy de Brasil y soy de un estado en el cual se llama Minas Gerais, en el cual estuvo Franco y Franca Basaglia, hay que decirlo, que todos se olvidan de Franca Basaglia, y dejó muchas marcas esa visita en los años en los cuales estuvieron respecto a los procesos de desmanicomialización. Es un lugar donde hay una fuerte movimientos de lucha antimanicomial y la discusión que muy a menudo tenemos es de que, bueno, en aquel entonces muchas de esas referencias teórico-filosóficas eran de personas que venían de Europa y en un contexto en el cual los sujetos padecían por exceso de institucionalización, ¿no? Eran personas con internaciones de por vida y hoy lo que vemos es, hay por supuesto personas que padecen por exceso de presencia institucional, pero sujetos que padecen por ausencia absoluta de marcación institucional del otro lado del océano, ¿no? En los tiempos actuales, o sea, vidas de personas que están en una situación de vulnerabilidad absoluta, que no tienen ningún tipo de marcación, sea del sistema sanitario, educativo, personas en situación de calle. Y entonces lo que solemos pensar es que quizás eso demanda más pensamiento institucional, no menos, no una retirada de... Claro. Por el momento, ayer justo fui a una charla sobre la ley de salud mental. Y la ley de salud mental tiene aspectos que son sumamente, que se ha peleado para que se implemente, pero no hay implementación. Entonces, mientras no haya implementación que desinstitucionalice efectivamente al paciente, va a tener que trabajarse sobre la institución que hay. El problema que tenemos hoy es que se están abandonando las instituciones. Y esto no es lo bueno. Digamos, hay una ley que no tiene nada más, que no se tiene posiciones, posturas que se están llevando adelante, pero no hay en el hospital Garrahan se internaban suicidas, pero había que internarlos en la terapia intensiva de quemados, porque era el único lugar que no tenía baranda, que no tenía
y no estaba formado todavía el equipo de trabajo para trabajar con gente con problemas de salud mental. Y eran chicos, no te los recibía el Tobar, no te los recibía nada. Entonces, ¿qué hacemos? Y está en la guardia y bueno, por ley debe internarse, se interna. Ya se había empezado a formar, se formaba el equipo como generalmente se formaba el equipo en este tipo de situaciones. Bueno, y se empezaba a trabajar, pero una chica suicida en una terapia intensiva de quemados con chicos en esa situación. Y entonces la realidad es que falta espacios de implementación, falta que alguien se siente a pensar y que convoque a la gente que tiene experiencia y no que descarte el Borda, descarte el Moyano, digamos, acá hay mucha gente que trabajó y viene trabajando desde hace mucho tiempo. Y no puede ser que cada nueva intervención, nuevos directivos, no pasó nada. Y la gente que estaba no sirve. No, vamos a tener, o empezamos a recuperar lo que vamos teniendo, lo que se va haciendo, la historia, la reflexión, o no vamos a poder salir el tema salud mental es un tema gravísimo, difícil de abordar y que no lo está abordando nadie en los términos que debería darse. Digamos, superestructuralmente. Cada uno está tratando de ir resolviendo en cada espacio. No sé si... Sí, yo lo que creo que cuando no hay instituciones que de algún modo protejan los derechos de las personas, no es que no hay instituciones, ahí avanzan instituciones represivas. O sea, y creo que en nuestros países el problema que tiene es que no es que no hay institución. Cuando hay un autor, Wakant, habla del brazo izquierdo y el brazo derecho del mismo Estado. Bueno, cuando un brazo se retira, avanza el otro. Y eso es la experiencia de nuestros pacientes. O sea, no es que quedan... El desamparo para nuestros pacientes es la avanzada en una cuestión más represiva. Entonces, creo que es diferente desde ahí también, ¿no? Y por otro lado, Silvia, lo que vos decías respecto de las familias, pensaba en qué pasa con los que llegan, por esto de que no es todas las familias, ninguna familia, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega una persona a atenderse con la familia? Se le abre la puerta a la familia queda afuera. ¿Cómo es esa decisión de a quién se recibe? Se la recibe al mismo tiempo que al paciente, el paciente solo y la familia sola, juntos, separados. Todas esas decisiones tienen que ver con cómo se considera el que acompaña, sea quien fuera, pero es el que está acompañando y el que está sosteniendo esa consulta. Y justamente vino a mi memoria, con esto de que pareciera que la gente no tiene familia, en Ciudad Oculta, atendiendo con una compañera, una persona, un joven que se presenta con su madre. Y la madre quiere entrar a la entrevista, una madre paraguaya, con unas características culturales de tener que, digamos, de presencia, de que... Y bueno, yo me encontraba con que las intervenciones tenían que ver con, no, usted no puede, entra él solo porque él ya es grande. No, entonces, por eso digo, ¿qué es lo que está imposibilitado de ser escuchado? Porque primero vemos quiénes vienen, cómo vienen y cómo se presentan, y después será un punto de llegada la autonomía de ese sujeto, será un punto de llegada, pero nunca un punto de partida. Entonces hay intervenciones que hablan de cómo se considera al que acompaña,
¿no? ¿Entra, no entra? ¿Quién cierra la puerta? ¿A quién se le cierra? ¿En qué situación? Creo que son preguntas muy básicas para ver qué lugar tiene, y eso tiene consecuencias. O sea, las intervenciones no son sin consecuencias. Si la gente vuelve o no vuelve, también tiene que ver con, fundamentalmente, con qué hemos podido escuchar y qué no, y a qué otras cosas cerramos la puerta. Entonces me parece que sería importante, porque vimos muchas intervenciones de este tipo, que poder pensar en esto, ¿no? Bueno, en principio agradecer, ¿sí? la presencia de ustedes, porque la verdad que para los que intentamos continuar con algo de esta labor, que es trabajar con los vínculos, con las familias, con las redes sociales, muy interesante, Silvia, lo que planteaste, que no solamente es el tema de abordar a los vínculos, a las familias, sino a las instituciones, ¿no? El contacto que uno puede llegar a tener como institución con otras instituciones, y ahí también poder ir escuchar lo que traen como problemática, como conflictiva, y ahí también poder producir alguna marca, ¿no? Más que nada una reflexión, me parece que tiene que ver, porque ustedes hicieron un recorrido bastante rico en cuanto a lo que es la labor, y o sea, permitieron extenderse desde los comienzos de la institución con las marcas, como bien dijiste, la marca de época, porque la marca de época va a tener que ver con esto, ¿no? Cómo abordamos, qué familias está, el momento sociocultural, ¿no? Digamos, desde lo que fue la época del 70, y cómo cada una de las sustancias fue también marcando determinado, o sea, como que convergen esto, ¿no? La cultura, la población con la cual se trabajó, la sustancia con la cual venían, o sea, preguntando por determinada persona que presentaba un consumo o una adicción de. Entonces, cómo poder construir con todo ese diagnóstico, cómo a partir de ahí poder construir un abordaje terapéutico, ¿sí? Ya sea individual o grupal. Con lo cual, bueno, uno intenta trabajar con las marcas y con lo que hoy hay en día, ¿no? Digamos, y sí, creo que acordamos en esto, es poder alojar, ¿sí? Lo que viene, lo que se presenta, digamos, y a partir de ahí poder construir algo que permita, vuelvo a repetir, alguna marca en cada uno de los que vienen, ya sea, vuelvo a repetir, sujeto, redes, vínculos, o sea, poder producir alguna marca en esto. Difícil tarea muchas veces, difícil tarea que tiene que ver con construir una alianza, con posibilitarse los tiempos, con manejar las ansiedades de nosotros como terapeutas, o sea, por eso digo que es una convergencia de múltiples factores que intentamos abordar e intentamos seguir construyendo con las marcas también que tiene cada dispositivo del hospital, los de internación, los ambulatorios, cada uno va a presentar una demanda diferente, ya sea del sujeto como de las familias y los grupos que vienen, con lo cual ahí también tendremos que pensar en distintas formas de abordar. O sea, todo esto lo tenemos muchas veces, pero al momento de producir ese abordaje, bueno, o sea, será como un construir. Me parece que lo interesante de esto que trajeron ustedes es que todo el tiempo estamos como construyendo, ¿no? No sé si la palabra sería reconstruir, pero creo que construir sí, digamos, ¿no? Digamos, tomar algo del pasado, como decías vos, Viviana, o sea, no todo, o sea, el pasado es de alguna manera lo que nos hace marca también a nosotros, y poder repensar y reinterrogarnos acerca de eso es lo que permite construir nuevas herramientas, nuevas modalidades de abordaje, y para abordar a esta multiplicidad de familias, de redes que se nos presentan hoy. Así que bueno, tomaremos en cuenta lo que ustedes están trayendo e intentaremos seguir construyendo acá, digamos, en los diferentes dispositivos algo de esto, ¿sí? Que bueno, en principio muchas gracias, esto era más que nada muy